7:44 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital y nos acompaña el doctor, el economista Hernán Garrido Leca, ex ministro de Salud y ex ministro de Vivienda. Muy buenos días, doctor Garrido Leca. Buen día, ¿cómo están? Jóvenes. Lo primero, Jóvenes bueno, mi más sentidas condolencias por la partida de su tío, Celso Garrido Leca, 99 años, está próximo a cumplir los 100, obviamente. Una persona señera para la cultura, para la música peruana y latinoamericana. Muchas gracias, y creo que Celso fue, como lo ha dicho la Sociedad Filarmónica, quizá el compositor más importante del último siglo, ¿no? No solo en cuanto a música de cámara, digamos, sino también en el folclore. Así es. Fue uno de los grandes impulsadores de varios grupos como Tiempo Nuevo en su momento, Perú Negro. Se estuvo detrás de varias iniciativas que incluso creo que en alguna participaste tú en algún Así momento. Obviamente en la nueva canción, ¿no? La música latinoamericana con Víctor Jara en Chile, La nueva por ejemplo, trova. Inti Illimani, la nueva trova, y ya iba a cumplir 100 años en marzo, pero su obra ya es eterna. Que descanse en paz. Que descanse en paz. De otro lado, doctor Garrido Leca, la situación de Colombia, ¿no? La situación, hemos visto un video y esperemos que lo podamos ver pronto, donde un exalcalde de Medellín ingresa a territorio peruano, coloca un poste y coloca su bandera. Esto obviamente es una afrenta a la patria. ¿Cómo debería ser la respuesta de las autoridades? Bueno, creo que tiene que haber una protesta diplomática, pero él es un ciudadano en ese momento, por más que sea precandidato a la presidencia de la República. Yo no sé si ha incurrido en algún tipo de delito en la legislación peruana. Creo de ser así habría que denunciarlo. Pero sin embargo hay que tener cuidado porque podríamos convertirlo en un mártir, Sí. y ayudarlo en la elección. Y no se trata de eso. Basta con un Petro, no queremos un segundo Petro, ¿correcto? Entonces no hagamos nada que puede ser contraproducente. Yo creo que en ese tema, a veces en una negociación, una conversación de estos, por más que nosotros no tenemos nada que conversar al respecto, hay que entender la posición del otro, la verdadera posición de los colombianos, no de Petro. Es una preocupación por Leticia que puede terminar sin acceso al Amazonas, un puerto, sin puerto, y Claro. toda la idea de ellos era tener un puerto sobre el Amazonas. Los propios académicos colombianos han establecido que lo que se debió haber hecho hace 10 años era dragar el río. Dragar, sí. Entonces, si esta reunión venidera se posterga, porque yo creo que hay que postergarla, espera que se enfríen un poco las cosas, después de ese incidente, Claro, peor una aún. afrenta, ¿no? Pero definir la agenda. Creo que el Perú podría sentarse a conversar si la agenda es cómo bilateralmente vemos el dragado del río para que ustedes no pierdan su acceso al Amazonas. Pero el dragado lo tendría que pagar Colombia. Exacto. Pero a mí lo que más me importaría es asegurarnos que ese dragado, la naturaleza está viva, no va a generar un problema en otra parte del río Amazonas. De repente terminamos generando un problema en Tabatinga, o con el dragado podría acelerarse el agua en el curso del río en esa zona y generar un problema en otro lado. Yo entiendo que en Colombia este problema lo vienen viendo hace muchos años. Y supondría pues que conjuntamente con un grupo de científicos peruanos podrían explorar la idea de ver el dragado. Si esa es la agenda, yo creo que nos podríamos juntar, pero para cualquier otra cosa no tiene ningún Para hablar de sentido. límites, no. No hay ninguna discusión. Claro. Exacto, no hay discusión al respecto. Cuéntanos un poquito la experiencia, porque usted cuando era ministro de Salud hizo un convenio con autoridades colombianas para atender a la población peruana en Santa Rosa de una manera adecuada en su servicio de salud en Leticia. Cuéntenos la historia. Lo que yo encontré durante mi gestión fue que la Amazonía estaba realmente abandonada en términos de salud, de salud pública. Y hice un recorrido de 773 kilómetros por río. Visité todas y cada uno de los centros de salud sobre el río Ucayali y eventualmente sobre el Amazonas después de Nauta. Partí en Contamana y desembarqué en Iquitos. Al darme cuenta que me iba a demorar mucho en llegar a Estrecho y a Santa Rosa, tomé un hidroavión y llegué a Santa Rosa en el año 2008, en septiembre de 2008. Encontré un grupo, 2 enfermeras, una obstetriz y 2 técnicos que realmente se batían, como se dice en lenguaje popular, para atender las necesidades de la población. Y lo primero que hice, que fue un acto propio de Estado, que creo que puede servir para consolidar la posición de Perú,
fue de una resolución ministerial felicitando a ese personal, dado y firmado, fechado y firmado en Santa Rosa. Debe ser la única resolución ministerial en toda nuestra historia, dada y fechada en Santa Rosa, porque es del gobierno central, dado y fechado en esta parte del Perú, en uno de los extremos del Perú. Posteriormente hablé con el ministro colombiano, que era Carlos Palacio. Y hablamos de hacer un acuerdo mientras se construía un centro de salud apropiado en Santa Rosa. Los peruanos con DNI de Santa Rosa podían aterrizarse en Colombia, lo que constituye un acto propio y un reconocimiento implícito de la soberanía del Perú sobre la isla. Después se hizo el centro de salud, y 10 años después me enteré de una noticia muy grata que lo escuchaba el otro día al actual alcalde de Santa Rosa en una entrevista en radio, que le habían puesto mi nombre a una calle en Santa Rosa. Efectivamente, yo tengo aquí un certificado domiciliario de una persona llamada Jack Iván Llovera Peña, alcalde de la Municipalidad del Centro Poblado Isla Santa Rosa, distrito de Yabarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, región Loreto Bajo Amazonas, donde certifica que esta persona vive en una calle denominada Hernán Garrido Leca sin número, Isla Santa Rosa. Bueno, esas son las pequeñas satisfacciones que uno puede tener, creo que inmerecido, pero yo me enteré 10 años después. Lo importante aquí es que el Estado peruano y durante el gobierno del presidente Alan García, nosotros estuvimos en cada rincón del país. Ahora es fácil agarrar un avión o un hidroavión y alquilar, como lo ha hecho un político por ahí que he visto, e irse allá a tomarse la foto. Pero yo sepa, mientras ese político ejerció el cargo que ocupó, los cargos que ocupó, jamás estuvo por ahí. Nosotros, sin ningún aspaviento, hemos estado en todos los rincones del Perú. Durante el gobierno del presidente Alan García visitábamos cada uno de los rincones del Perú, y creo que ahí están las obras que dan fe de lo que hicimos, y en este caso ahí están los documentos, usted lo tiene a la mano y le agradezco. Doctor Garrido Leca, hemos visto pintas con su nombre como candidato a la presidencia por el APRA, en San Juan del Lurigancho, en Ate, en varios distritos del sur y del Cono Norte también. ¿Usted va a encabezar una plancha presidencial? ¿Esa es la intención suya? ¿Quiere ser usted presidente de la República? Esa es mi intención. Nosotros somos un partido democrático. Se han convocado elecciones internas, que son el 30 de noviembre, y soy uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Aspiro a representar a mi partido en la justa electoral, y como algunos otros compañeros estoy recorriendo el país. Aprovecho para decir que esta semana estaré desde el jueves en la región San Martín. Hace 2 semanas estuve en Piura, la siguiente semana estaré en La Libertad, y así hemos recorrido el país, y todos los compañeros que están participando en las elecciones internas lo están haciendo, lo cual muestra la vitalidad del partido y está llevándonos a un reencuentro con el movimiento popular, porque no solo es visitamos el partido, si tenemos la oportunidad de hablar con los ciudadanos y recoger sus iniciativas y sus preocupaciones, ¿no? Pero también hay otras ternas más, otros precandidatos, como usted lo dice. Recientemente Jorge del Castillo, como sabe perfectamente, anunció también uno de sus compañeros, con quienes había bronqueado en su momento, pero ya se han amistado. ¿Cómo ve usted esa terna? Así es. Yo diría que bronca sí, ha habido altercados, digamos, está este famoso en el Congreso, pero nosotros somos una familia, y yo les aseguro que todos los que nos están viendo en algún momento se han peleado con sus hermanos. Pero a la hora de la hora terminamos todos juntos y vamos a estar todos juntos en la elección, pase lo que pase. Y yo creo que vamos a pasar a la segunda vuelta, y pasando a la segunda vuelta no hay quien nos gane la elección, compañeros. Acuérdense de eso. ¿Y qué opina usted de esta corriente de renovación al frente del APRA? Estamos hablando de Enrique Valderrama, un joven que también está visitando diferentes lugares y que en San Juan del Lurigancho ha presentado a una terna de 45 profesionales de distintos ámbitos. ¿Cómo lo ve usted a él? Bueno, yo lo veo muy bien. Creo que es un joven que ha hecho mucho trabajo en las bases. Creo que está haciendo un esfuerzo muy grande. Es una de las corrientes de renovación. La renovación no solo tiene que ver con el grupo etario, sino con las ideas y las propuestas. Exacto. Entonces, yo saludo su presencia en esta justa electoral interna, y vamos a ver qué pasa. Todos estamos conversando. Yo sé que mañana está yendo a Piura. He conversado con él ayer. Creo que es una opción, representa un grupo de gente, pero hay en el partido pues jóvenes. A mí no me gustan estos términos de renovación, porque dejan de lado a los políticos que realmente han hecho una carrera y tienen experiencia, ¿no?
Bueno, yo creo que hay que juntar experiencia y renovación. Hay otras expresiones de esa renovación. Creo que el partido tiene una generación que recién la van a empezar a conocer. Está la compañera Úrsula Silva, extraordinaria abogada, profesora universitaria, con una larga trayectoria y con una gran formación ideológica y profesional, científica. Creo que es una de las mentes más lúcidas que tiene la siguiente generación. Está Patricia Tubía, también abogada, Evelyn Orcón, una dirigente de primera. Ahí tiene 3 mujeres que son de primera y el Perú todavía no conoce. Por otro lado está, no sé, Renzo Ibáñez, el propio Quique Valderrama. Hay varios jóvenes nuevos que vienen, que van a conocer. En provincias hay nuevos liderazgos. Está Antonio Valdivieso, Artemio Palacios en Piura, Coco Chirinos en Arequipa. El otro día vi que estuvo por acá Cristian Ruiz, que es el secretario de la organización. Yo la semana que viene voy a estar con Julio César Morán, secretario general en La Libertad. ¿Y en el Cusco quiénes están? En el Cusco está Lucho Wilson, está Raúl Campana, está varios otros dirigentes, que yo no quisiera ya entrar en detalle, pero tiene 2 dirigentes claros, ¿no? Lucho es un médico reputado, ha sido congresista. Raúl Campana es un profesional del derecho también muy reconocido en el ¿Cuándo Cusco, ¿no? define usted quiénes lo estarían acompañando en esta plancha? No, creo que las definiciones son a mediados de septiembre. Y yo debo decidir esto en conjunto con los compañeros que me acompañan en este esfuerzo a lo largo de las siguientes semanas, ¿no? Importante. Estamos en Altavoz, estamos en Vital, también estamos en Movistar Televisión y estamos conversando con el doctor Hernán Garrido Leca, ex ministro de Salud y de Vivienda. Doctor Garrido Leca, nos preocupa muchísimo la salud en el Perú. Como sabe perfectamente, faltan medicinas, no hay equipamiento, los que hay se malogran o adrede se malogran para beneficiar, digamos, a las clínicas de los médicos de turno. ¿Cuál es su visión sobre el tema y como ministro tiene la experiencia en cambiar las cosas? ¿Qué usted plantea hacer con la salud en el país? Lo primero es entender cuál es la chamba del ministro de Salud. El trabajo del ministro de Salud no es curar a los peruanos, es que los peruanos no se enfermen. Ajá. Si se enferma, hay que curarlos, pero la chamba, la definición del trabajo del ministro de Salud es que los peruanos no se enfermen. Y eso lleva claramente a una visión de la salud preventiva, ¿no? La atención primaria de salud. Segundo, el Perú tiene un gasto per cápita en salud equivalente al de Malasia o algunos países del sudeste asiático, y sin embargo tenemos servicios de tercer mundo. Y eso es por una mala gestión. Yo creo que el diagnóstico del sector salud es que nosotros tenemos extraordinarios profesionales de la salud, no solo médicos, hay 12 profesiones de la salud, y así como en Santa Rosa la que dirige el centro de salud en ese momento era una enfermera, en los 8.000 centros de salud en el Perú, solo el 30 o 35% tienen un médico, el resto hay un técnico, una obstetriz, una enfermera que lo dirige. Entonces, tenemos extraordinarios personajes trabajando en la salud, profesionales trabajando en el sector salud. El problema es la gestión. Yo creo que el director de un establecimiento de salud tiene que tener competencias que no tienen en general los profesionales de la salud, como son la gerencia, la dirección de un establecimiento de salud, la logística, el desarrollo de infraestructura. Y a mí me ha pasado, visitaba el país y le preguntaba al director del establecimiento de salud, a un médico que podía ser un gran médico, oiga, me decía, necesito el cerco perimétrico de mi centro de salud. Le decía, bueno, ¿cuánto cuesta el metro lineal del cerco perimétrico aquí, en Chalhuanca, donde inauguré un centro de salud, dicho sea de paso? Y no sabía. Entonces yo le decía, usted tiene que saber. No, yo soy médico. No, usted ya no es solo médico, usted es el gerente de este establecimiento de salud. Gestor, obviamente. Y una de las cosas que hice llevando esto, digamos, a la práctica fue en un momento nombrar una enfermera con un MBA, con una maestría en administración de empresas, directora de un establecimiento de salud. Por lo que quería demostrar es que cualquiera de las 12 profesiones, si tiene la experiencia de gestión, puede ocupar el puesto. Yo no estoy, o sea, los médicos en el Perú son extraordinarios. En la época que yo estuve en el ministerio se iban alrededor de 1.000 médicos al año al extranjero. Hay una demanda por médicos peruanos. Formar un médico en el Perú vale $500,000.
Es decir, nosotros tenemos una fuga de talentos que nos cuesta $500 millones. Yo un momento propuse duplicarles el sueldo, ¿no? Pero que trabajaran 8 horas y la propuesta no fue aceptada. Sobre este tema y mucho más vamos a hablar luego de la pausa, ¿le parece? Correcto. Estamos con el doctor Hernán Garrido Leca, ex ministro de Vivienda y de Salud. Vamos a hacer la pausa y regresamos de inmediato. Ya hablemos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. En cada rincón del Perú hay una historia que nos conecta, una tradición que nos enorgullece y un sabor que nos conquista. Aquí siempre hay razones para celebrar. Por ello somos un país de dones infinitos. Hace 14 años emprendimos un viaje para promover lo mejor de nuestra patria en el mundo. Hoy en día podemos decir con orgullo que en cualquier parte del planeta hay un pedacito de Perú. Hemos sido el destino elegido por viajeros y por grandes producciones cinematográficas que han mostrado las riquezas de nuestra tierra. Hemos abierto nuestras puertas, convirtiéndonos en sede de grandes eventos que han conectado culturas e impulsado oportunidades. La gastronomía ha sido nuestra mejor embajadora, con la misión de que cada persona en el mundo se enamore del Perú al primer bocado. Más de 800 empresas han obtenido la licencia de uso de la marca Perú, convirtiéndose en representantes de lo nuestro. Hoy celebramos 14 años de esfuerzo y pasión, mostrando lo mejor de nuestro país al mundo. ¡Feliz aniversario, Marca Perú! Información, música y entretenimiento está en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. 8:02 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz. Estamos conversando con Hernán Garrido Leca, ex ministro de Salud y de Vivienda. Doctor Garrido Leca, ¿usted busca llegar al Senado de la República junto a una candidatura a la presidencia? No. ¿Por yo qué? Quiero decirle eso a mis compañeras y mis compañeros. Yo solo estoy postulando a la presidencia de la República. Yo no creo en el premio Consuelo. Creo que eso es lo que quiero hacer y a eso me comprometo. Yo creo pero el Senado no es un buen lugar también para servir al país. No, yo soy una persona ejecutivo, no tengo las condiciones, creo yo, para estar en el Senado, la personalidad, o sea, la verdad que a mí me gusta estar en Santa Rosa, ir a hacer las cosas en el campo, y creo que lo que el Perú necesita es un liderazgo de ese tipo. Incluso en el tema de seguridad, el presidente de la República es además el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, y que yo recuerde, desde Alan García no hay ningún presidente que haya ejercido los dos cargos. A mí me llamó mucho la atención el 28 de julio, llegó la presidenta con el carro, con la bandera, con las 5 estrellas de comandante general del jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, pero no tenía el bastón de mando. Exacto. El otro día en Piura un compañero decía que había que tener la varita mágica para resolver los problemas, y yo decía, no, lo que hay que tener es el bastón de mando, ¿no? Y ejercer ese cargo. Entonces yo creo que eso es lo que necesita el Perú. Yo quiero darle ese liderazgo, experiencia práctica, oficio para gobernar, y no creo que sea, a mí no me parece apropiado que uno postule al Senado si quiere ir
a la presidencia de la República. Respeto esa posición y de hecho muchos de mis compañeros entiendo que todos los otros candidatos quieren eso, pero yo no estoy de acuerdo y no lo voy a hacer. Yo saludo esta ebullición democrática en el Partido Aprista que no lo he visto en otros movimientos, en otros partidos, respecto a esa forma democrática de elegir a sus representantes. Pero ¿usted estaría de acuerdo en que las listas vayan cerradas, estas planchas presidenciales con vicepresidente y segundo vicepresidente, pero de una manera cerrada? Yo creo que hubo razones atendibles por las cuales la comisión política del partido, la mayoría de la comisión política, ha planteado lo de listas cerradas. Pero yo no estoy de acuerdo, y lo digo también a mis compañeras y compañeros, porque creo que viola este espíritu democrático que en este momento está viendo todo el país existe con esta elección interna de un aprista un voto. Yo no me imagino... yo espero ganarle a mi adversario Jorge del Castillo la elección, pero no me imagino un Congreso sin Jorge del Castillo y sin Mauricio Mulder. Entonces, si hacemos listas cerradas, ¿qué? Le gano a Jorge y Jorge y Mauricio se quedan fuera. Personas valiosas que trabajan con Jorge, como Patricia Tubilla, o con Mauricio, como Evelyn Ancón, se quedan fuera de ninguna manera. Yo me opongo radicalmente a eso y lo que propongo es que vayamos... expandiendo este principio y que sean las bases en todo el país las que propongan y definan quiénes son los candidatos al Congreso. Sí. Hay una cuestión aritmética del número de invitados que uno puede tener si uno va con lista cerrada o lista abierta, pero yo creo que nada justifica, lo entiendo la racionalidad, pero más importante están los principios. Cuando yo veo en todas las entrevistas que cuando entrevistan a candidatos les preguntan qué proponen. Y yo creo que más importante es preguntar en qué crees, ¿no? Porque lo que tú propones puede cambiar. Y yo he contado en varios locales del partido lo que me pasó a mí. El 28 de julio del año 2006 tuvimos un gabinete inmediatamente después de la juramentación. Lucho Carranza hizo una larga exposición sobre las proyecciones y lo que podía pasar. Y el presidente de la República volteó, me miró y me dijo, ¿usted qué opina? Le digo, excelente exposición, yo solo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si hay un terremoto? Claro. Y el 15 de agosto del 2007 había un terremoto. Entonces, uno no es dueño ni maneja todas las variables. Entonces, lo importante es saber en qué cree uno. Sobre todo en un momento como este, parafraseando a Hannah Arendt, donde los peores han perdido el miedo y los mejores han perdido la esperanza, ¿no? Creo que lo que tenemos que hacer es ir a un proceso en el cual conozcamos a los candidatos en qué creen. Yo creo en Dios, creo en el Perú, creo en el APRA, en el pensamiento de Víctor Raúl Ayala Torre y el legado que eso tiene, creo en una economía de mercado, creo que salvo el crecimiento de toda desilusión y creo que se puede derrotar a la pobreza extrema en 5 años. Por lo tanto, usted cree en la libre competencia. En ese sentido, yo quería ir al punto. Obviamente hemos recibido en altavoz la queja de varias personas que acuden al sistema financiero y lamentablemente les cobran demasiado por sus créditos, les pagan poquito por sus ahorros y además les confiscan su dinero. Bueno, yo he sido víctima de ello también, es decir, a mí me han dado 3.018 hace 2 semanas por dólar. El dólar estaba a 3.5. Una expropiación, y eso ¿no? pasa todos los días. Eso es una expropiación, ¿correcto? Yo hice mi tesis de doctorado, cum laude, en la concentración bancaria en el Perú. Y demostré con econometría cómo a mayor concentración es mayor la tasa y los gastos para los créditos personales y para la micro y pequeña empresa. No para los grandes créditos que siempre las corporaciones tienen la alternativa de ir a la bolsa, a otros mecanismos, tienen varios otros mecanismos de financiamiento, internacional incluso. Pero en el Perú el 80% de la economía está en ese mal llamado sector informal. Escuchaba viniendo para acá en otra radio a una economista hablando de la informalidad en el Perú. Yo creo que tenemos que desterrar el concepto de informal. Es peyorativo, es clasista. Yo le llamo es el sector normal de la economía. ¿Por qué es el sector normal? Porque el 80% de los peruanos estamos en ese sector. Exacto. Esa es la normalidad, lo otro es la formalidad. Y dicen, claro, hay que formalizar. Yo, por supuesto, creo que ojalá hubiera más peruanos que tuvieran el privilegio de tener un empleo AFP y seguro y etcétera, pero vamos a la primacía de la realidad, a lo que los economistas llamamos teoría de las preferencias reveladas. Este es el Perú.
¿Qué está mal, pregunto yo? ¿El marco legal vigente o el 80% de los peruanos? El marco legal vigente, es el marco legal vigente. Entonces, empecemos por ahí. Para empezar, ¿quiere más formalización? Las cosas no son simplemente leyes, y esa es la teoría del conjuro, Harry Potter, o sea, abracadabra y se va a solucionar el problema con una ley. Eso no sucede en la vida real. Lo que tenemos que hacer, sí, a mayor crecimiento habrá mayores oportunidades de empleo formal, pero para eso hay que hacerse, por ejemplo, una idea. Nosotros estamos creciendo al 3.2% en ese momento. Y va a venir un nuevo gobierno. Si viniera el nuevo gobierno y hiciera lo que ha hecho hasta ahora 6 presidentes, cambiar el gabinete y poner primerizos, vamos a caer en una inercia, y romper la inercia nos va a tomar 2 años volver al crecimiento. Porque hasta si que yo fuera cada uno de ellos, presidente, imagínense. lo hablo de experiencia propia. A mí me tomó 6 meses y tener una formación, una buena formación en economía, en gestión, en gobierno y una práctica política de toda una vida. Me tomó 6 meses entender cómo funcionaba el ministerio. Si yo fuera presidente, 3/4 partes del primer gabinete serían exministros. Seguro muchos de ellos del régimen aprista, pero muchos otros de cualquier otro régimen, Invitados. gente con experiencia. ¿Se dan cuenta? Es bien fácil de entender. Estamos creciendo a 3, yo cambio a todo el mundo, desacelero, se frena y tengo que volver a arrancar. Yo lo que quiero hacer, y lo digo es, pongo gente que haya estado, se sube al ministerio, sabe lo que tiene que hacer, acelero. Y paso de 3 a 4 a 5% en 18 meses. ¿Y por qué en ese momento no crecemos a esos niveles que como es Por el gobierno una de cosa que le anarquía? hemos conversado alguna vez acá, que se llama el cáncer nuevo, la nueva forma de corrupción, que es la decidofobia. Se orinan los pantalones o la falda antes de tomar una decisión. Por ejemplo, de Sara Tía María. Bueno, no solo Tía María, hay 20 proyectos para, no solo en el sector minero. Yo sí creo, dicho sea de paso, que el Perú es un país minero. Creo que la minería es una oportunidad para todos. Creo que la pequeña minería da trabajo a muchísimos peruanos, y lo que hay que hacer es regular la relación entre los, en ese momento, concesionarios, que en realidad el recurso es de todos los peruanos, concesionarios de estas grandes extensiones de terreno, para que le den un contrato de explotación, que paguen impuestos, que tengan buena tecnología, que no contaminen. Hay varias tecnologías, hay una suiza que permite explotar en pequeña escala sin contaminar vetas de oro, que es lo que hacen muchos peruanos en este momento, específicamente con el oro. También se está explotando el cobre y hay grandes oportunidades, pero también hay que darle lo que necesitan el pequeño minero. Al pequeño minero le roban, número 1, en la balanza. Número 2, en la ley, cuando le hacen el análisis, ¿no? Le dicen que tiene arsénico, que no sé cosa, y le castigan el precio. Y número 3, le roban en la forma de pago. Te adelanto 10% o 20%, lo que sí te pago el resto después cuando tenga el resultado. Y en realidad lo están engañando, pues le podrían pagar mucho más por adelantado. En algunos otros países lo que han hecho y yo participé de esto en Tanzania en algún momento, han contratado a 2 empresas que hacen el rol, privadas, que harían el rol de lo que era el Banco Minero en su momento. Hay otra propuesta que yo he escuchado en particular a un expresidente del Banco de la Nación, al doctor Enrique Cornejo, que sea el Banco de la Nación el que haga este trabajo. Hay que analizar cuál de las dos, ¿correcto? Pero definitivamente parte de lo que hay que hacer es eso. En Chile una concesión, si no se explota a los 4 años, puede ser revertida. Yo no estoy proponiendo eso, pero sí creo que tiene que haber un límite. Tiene que haber más agilidad, obviamente. Claro, para que los incentivos en este momento son perversos, porque si yo tengo una gran concesión minera, no tengo ningún incentivo para explotarla, ¿no? En su totalidad. Entonces tiene que haber incentivos positivos que promuevan la inversión y darle todas las facilidades. ¿Quién sería su ministro de Economía? A mí me encantaría que sea alguien como Carlos Paredes Lanata, podría ser Miguel Palomino. ¿Lucho Carranza? Lucho Carranza, por supuesto. Lo hemos hablado en algún momento. Excelente cuadro. Pero los 3 son gente de primera. Yo pensaría en alguien así, alguien que sepa de economía, que tenga oficio, ¿no? Y que entienda la realidad, no sea simplemente un teórico. Para terminar. A la sazón, por lo menos Carlos Paredes y Miguel Palomino y yo somos discípulos de nada más ni nada menos que nuestro presidente del Banco Central de Reserva, de Julio Velarde. Para terminar, ¿cuál sería su mensaje a la población aprista, en principio, que van a unas justas electorales para definir quién va en la plancha? ¿Cuál sería su mensaje a la población en radio, en televisión, que también lo está escuchando? A mis compañeras y compañeros que estamos eligiendo candidato a la presidencia de la República, es una gran responsabilidad.
no estamos eligiendo secretario general. Estamos eligiendo a alguien que sea capaz de conseguir la mayor cantidad de votos fuera del partido y segundo, de liderar la campaña electoral. Tuve el honor de acompañar al presidente Alan García en la campaña del 2006, la victoriosa campaña del 2006. Aquí hace falta estrategia, imaginación. Yo creo que hay mucho que yo puedo aportar en ese sentido y les pido la confianza. Y a la población le diría lo siguiente, como mensaje final. Los apristas hemos repetido durante los últimos años que hemos hecho 153.000 obras, con la mitad, con la cuarta parte del presupuesto. El presupuesto que teníamos nosotros, ojo, era 60.000 millones de soles. Ahora es 251.000 millones de soles. 4 veces lo que teníamos nosotros. Nosotros hicimos 56 hospitales. En los últimos 15 años no han hecho un solo hospital. O sea, con la cuarta parte hicimos eso. Hicimos agua para todo. 3,5 millones de peruanos tienen agua y desagüe. Y a 6 millones le mejoramos el servicio. Yo entregué 750.000 títulos de propiedad, en total hicimos como 835.000, 210.000 casas. Pero ¿saben qué? El Perú no nos debe nada a los apristas. Nosotros hicimos nuestra chamba. Ustedes nos dieron la confianza y nosotros hicimos la chamba para la cual nos dieron la confianza. Lo que yo les pido ahora es que nos vuelvan a dar la confianza, que nosotros sí sabemos hacer la chamba y la vamos a hacer. Y esta vez haremos ya no agua para todos, simplemente terminaremos con el agua, ya sabe, por lo menos en Lima de todas maneras y en lo posible en todo el país. Pero esta vez planteamos, por ejemplo, internet para todos. Importante. ¿Y por qué? Porque no podemos permitir que se creen ciudadanos de quinta categoría en el mundo y que todos estén aquí en el Perú. Nosotros queremos eso. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque ya demostramos que sabemos hacer la chamba. Yo sé que a mis compañeros les puede sonar raro lo que estoy diciendo, pero escúchenme, el Perú no nos debe nada. Nosotros hicimos nuestra chamba. Esta es una democracia. Confía en nosotros, hacemos las obras, listo. Dénos una nueva oportunidad y van a ver que hacemos la chamba. Estamos en altavoz. Muchísimas gracias, Muchas doctor gracias. Hernán Garrido Leca, por estar en altavoz invitar. Muy amable. Listo, gracias a ustedes. Estuvimos con el doctor Hernán Garrido Leca, ex ministro de Vivienda y ex ministro de Salud. Haremos la pausa y regresamos de inmediato.